Vale, chicos, vamos a dar inicio Una vez ya. la película. Entonces, como siempre, ¿verdad? Yo quiero compartir con ustedes una reflexión antes de todo, ¿verdad? Entonces, les voy a colocar la reflexión y ustedes me dicen de qué trata, si se aplica o no se aplica y qué están haciendo ustedes comparado con la reflexión, ¿verdad? Entonces, ahí les va la reflexión, chicos, pongan bastante atención. Afilar el hacha. En cierta ocasión, un joven llegó a un campo de leñadores con el propósito de obtener trabajo. Habló con el responsable y éste, al ver el aspecto y la fortaleza de aquel joven, lo aceptó sin pensárselo y le dijo que podía empezar al día siguiente. Durante su primer día en la montaña, trabajó duramente y cortó muchos árboles. El segundo día, trabajó tanto como el primero, pero su producción fue escasamente la mitad del primer día. El tercer día se propuso mejorar su producción. Desde el primer momento golpeaba el hacha con toda su furia contra los árboles. Aún así, los resultados fueron nulos. Cuando el leñador jefe se dio cuenta del escaso rendimiento del joven leñador, le preguntó: ¿cuándo fue la última vez que afilaste tu hacha? El joven respondió: realmente no he tenido tiempo. He estado demasiado ocupado cortando árboles. El leñador jefe le respondió: has de saber que si no dedicas tiempo a afilar tu hacha, todo el esfuerzo que emplees será en vano. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. Bueno, chicos, esa fue la reflexión de este día. ¿Alguien me puede decir cuál es la moraleja de esa historia? ¿Cuántos de ustedes afilan su hacha? Sí, yo sé que era cortita, pero ¿alguien que quiera dar su opinión? ¿O todavía tienen sueño y por eso no nadie quiere opinar? Todavía tenemos sueño. Bueno, me lo imagino. Yo también tengo sueño, pero ni modo. Vale, que lo que quiere decir, ¿verdad? La reflexión es que hay que prepararnos, aunque nosotros seamos buenos en algo, siempre hay que prepararnos para ser mejores, ¿verdad? O sea, un ejemplo sería que si usted cree que es bueno en matemática, entonces no basta con ser bueno, sino que usted también tiene que preparar sus cositas, ¿verdad? Tiene que preparar su geometría, tiene que preparar su calculadora si lo vamos a usar, tiene que estudiar para los exámenes. No basta con ser bueno en matemáticas porque al momento en el que Hay lo que pongan estar a prueba, preparado. ajá, no hay que tratar de, no hay que lanzarnos así por así, sino que hay que estar siempre preparados para que no nos agarren desprevenidos, ¿verdad? Y poder tener nuestra hacha siempre afilada. De eso trata la reflexión de este día. Vale, chicos. Ya terminando lo de la reflexión, vamos a pasar al tema de este día, que es polígonos regulares e irregulares. ¿Qué les dije que era un polígono, chicos? ¿Alguien se recuerda qué les dije yo que era un polígono? Dos líneas cerradas. No, son más de dos líneas, porque el polígono de menor lado son de tres líneas, o sea, tres lados, tres segmentos de recta, o sea. Entonces un polígono es de tres lados o más que sus líneas están cerradas, Es ¿verdad? una figura cerrada. Ah, es una figura cerrada porque normalmente lo vamos a ver como figura cerrada, aunque hay unos polígonos con abiertos, pero esos casi no se toman como polígonos, que en la clase anterior también vimos unos polígonos abiertos, pero esos casi no se toman como polígonos porque pues, no se forma la figura completa, entonces dejaría de ser un polígono. Entonces, polígono es el que está cerradito, ¿verdad? Que se unen todos sus lados en algún punto. Entonces, eso es un polígono. Vale, ahora vamos a ver qué es un polígono regular y qué es un polígono irregular. Y nos vamos a ir para eso a la página 34. ¿Ya todos tienen su librito en la página 34? Sí, Yes. profe. Ok, vamos a ver. Vamos a la página 34. Primero hay Sí, profe. un problemita ahí, ¿verdad? Que es de la clase anterior, ¿verdad? Para recordar de qué trataba la clase anterior. Dice, observa la figura de la derecha y responde. ¿Cuántos lados tiene cada figura? ¿Cuántos lados tiene la primera, chicos? Cuatro. Cuatro. La segunda, Cuatro.
6. 6. La siguiente. 5. 5. La siguiente. 4. 4. Y la última. 4. 4. La página 34, chicos. Vamos a la página. Estamos ahorita en la página 34. Entonces ya vimos cuánto es el de cada uno, ¿verdad? Entonces me queda así. Hay polígonos de 4, de 5 y de 6 lados, ¿verdad? No hay de más y no hay de menos. Y luego dice, mide los ángulos de cada figura. Tienen igual medidas o diferentes. Vale, aquí, chicos, o sea, necesitamos usar nuestro querido llamado transportador. ¿Ya lo tienen? ¿Alguien que lo haya logrado conseguir o no lo consiguieron? Ya. Ya todos lo tienen. Profe, disculpe, ¿qué páginas son? Página 34 estamos ahorita. No puedo conseguir. No han podido conseguir el transportador. Vale, si todavía no lo han podido conseguir, entonces ni modo, vamos a tener que esperar y poner atención a la clase. Los demás vayan por su estuche de geometría, les voy a dar un tiempito. Vayan por su estuche de geometría, prepárenlo bien y lo vamos a usar. Ya Yo todo- de la semana pasada lo tengo aquí conmigo para que no se me pierda. desde la semana antepasada, en serio. Es que, Va. profe, a mí se me pierde todo. Todo lo que Va. me dan en mis manos lo pierdo. Entonces péguelo en algún... Ah, no, ¿sabe qué? Prevenir. Quítele la cinta a uno de sus zapatos, hágale un nudito y amárrelo ahí en algún lugar. O amárrelo a un lápiz o amárrelo al libro para que no se le vaya a perder. Yo cuando algo se me pierde mucho, lo amarro a un lápiz, lo amarro así a mi escritorio para que no se me vaya a perder. Porque siempre se me desaparecen los lápices. No sé si me los roban o qué, pero ya no sé, no los encuentro. A Vale, mí igual, profe, se me pierden los lápices. bien raro. Y en mi propia casa. Sí, yo también, y yo en mi propio cuarto. Vamos a ver, vamos a usar el transportador. Entonces yo lo tengo por acá, el mío. Vaya, el primero, o sea, también no es necesario usar transportador. Ya sabemos cuánto miden los ángulos de un cuadrilátero, en este caso un cuadrado. ¿Cuánto miden los ángulos de un cuadrado? ¿Alguien se recuerda? Los ángulos internos. 90 grados. Correcto, son ángulos 90 grados. rectos. Ah, los cuadrados están formados por ángulos rectos, entonces miden 90 grados. Un pentágono, vaya, chicos, fíjense que para estos problemitas existe una formulita que nos ayuda a encontrar la cantidad de cuánto miden los ángulos en un polígono, fíjense. Entonces les voy a compartir esa formulita. Y es esta, hay que ver. Vale. ¿Alguien se recuerda cuánto miden los ángulos internos de un triángulo? ¿Alguien sabe cuánto miden los ángulos internos? O sea, al sumar los ángulos internos de un triángulo, ¿cuánto se supone que tienen que medir? No, nadie sabe. O vaya, en el cuadrado ya me dijeron que mide 90 grados. Si sumo todos los 4 ángulos de un cuadrado, que son 90 grados, ¿cuánto va a sumar en total los ángulos internos de este cuadrado? ¿Alguien sabe? 16. Ajá, 360, porque si son 90 grados más 90 grados, 180 más 90 grados, 270 más 90 grados, 360. Entonces, una Profe. figura, dígame, una figura que Perdón que tiene interrumpa. 4 lados. Soy Alison. Hola, ¿qué pasó? Perdón que interrumpa, pero soy Alison. Es que se fue la luz en mi casa y estoy con los datos de mi hermana. Vale, no se preocupe. En la ahí. mía también. A mí así me tocó la clase pasada, así que no se preocupe ahí. Si se le pixelea un poco, ahí tiene su libro ahí para viendo usted. Aquí yo solo voy dando la explicación. Vale, entonces una figura que tiene 4 lados tiene un total de ángulos que miden 360 grados, ¿verdad? La suma de sus ángulos internos mide 360 grados. Vale, entonces les voy a decir, cuando yo tengo un triángulo, o sea, 3 lados, la suma de sus ángulos internos mide 180
grados. Vale. Vamos a ver, nosotros podemos usar la lógica, chicos. ¿Cuánto ha aumentado desde 3 lados a 4 grados? A 4 lados. ¿Cuántos grados aumentó? De los 3 lados a los 4 lados, ¿cuántos grados aumentó? O sea, para ir ahí como usando la lógica de cuánto va aumentando. ¿Cuánto aumentó? ¿Cuántos grados aumentó? 180. Vale, entonces, una figura de 5 lados, ¿cuántos grados tendría que aumentar? Si el primero es 180, el segundo es 360, el siguiente, ¿cuántos tendría que ser? No. ¿Cuánto sería? ¿Alguien por ahí? La lógica, ¿qué me dice? ¿Qué tengo que hacer? O sea, no me digan la que tengo que hacer. 650 me salió a mí. 650. No, ¿cuánto le agregó? 540. 540, vale, ajá, 540. ¿Por qué 540? ¿Qué hicieron para encontrarlo? ¿Qué hicieron? Porque me decían 180. Le sumaron 180, ¿vale? Entonces, siguiendo la lógica, una figura de 6 lados, ¿cuántos grados va a sumar sus ángulos internos? Siguiendo la misma lógica. 630. 720 grados. ¿Verdad? Vale, entonces, así es como se encuentran los grados internos de una figura. Entonces, dependiendo de la cantidad de lados, chicos, tengo que ir agregándole 180, 180, 180, iniciando en el triángulo, ¿verdad? Que es la figura que se puede formar con menos lados, que son 3 lados, es 180. Vale, entonces la segunda figura 360, 540 y 720, o sea, le voy sumando 180. Entonces hay una formulita, chicos, que me ayuda a poder encontrarlo, ¿verdad? Entonces, la fórmula es el número de lados, o sea, lo voy a poner solo n, ¿verdad? O sea, el número de lados. Recuerden que n, vale, se lo voy a escribir mejor por si se lo olvida. Número de lados. Vale, ese va a ser lo que significa la n. Entonces voy a hacer la formulita aquí, que es n menos 2. Ese 2 siempre va a estar fijo ahí. N menos 2. Y eso, el resultado que me dé de eso, chicos, yo lo voy a dividir. Voy a poner entre paréntesis esto para que se sepa qué se hace primero. Lo voy a multiplicar por 180. Y así voy a encontrar el número de grados que hay en una figura. Vaya, el primero, vaya, vamos a probar con la figura de 3 lados. Vaya. Entonces sería, el número de lados sería 3 menos 2, ¿cuánto es? 1. 1 por 180 1. me da 180 grados, ¿verdad? Vale, la siguiente figura es la de 4 lados. Sería 4 menos 2 es 2. 4 menos 2 es 2, ¿verdad? Por 180 me da 360, que sería esto. La siguiente, una figura de 5 lados. 5 menos 2 es 3. Y 3 por 180 me da 540. La siguiente, 6 menos 2 es 4. Y 4 por 180 me da 720. Entonces, chicos, anoten esta formulita ahí en su librito, ¿verdad? Donde hay un espacio en este de los ángulos. Porque esta formulita la vamos a estar usando bastante. ¿Okay? Para encontrar la suma de los ángulos internos de un polígono. ¿Ya? O sea que aquí interno tiene que sumarme lo que me vaya dando en esta operación. O sea que en este cuadrado, si yo sumo los ángulos, miden 180. Si yo mido los ángulos internos de este hexágono, van a medir 720. De este pentágono va a ser 540. De este cuadrilátero, aunque esté chuequito, va a medir 360. Y este cuadrilátero, que es un trapecio invertido, ¿verdad? Aunque se vean unos ángulos más abiertos, otros más cerrados, entre ellos se va a compensar y van a medir 360. O sea, unos van a medir más de 90, otros menos de 90, pero se van a ir compensando de tal forma que, aunque yo los sume, sean cuales sean los grados que miden,
la suma me tiene que dar 360. ¿Ok, chicos? No importa si es un polígono irregular como este que no tiene todos sus lados iguales, o si es un polígono regular como este que tiene todos sus lados iguales, siempre me va a dar esto al sumar sus ángulos internos. ¿Ok? ¿Alguna duda, chicos, en esto? ¿Alguna duda? ¿Nadie? Tomo su silencio como, sí, profe, está bien, No. ya tengo solucionada la vida. ¿Sí o no? Nadie. No hay. Vale, ya todos anotaron la formulita que les dije. ¿Cómo? Sí, profe. Yo la copié. Vale, anótenla ahí, anótenla. Y pónganle si pueden ahí incluso una nota que diga fórmula para encontrar los ángulos internos de un polígono. O fórmula para los ángulos de adentro del polígono. No sé, algo ahí, usted una nota que usted se recuerde o que pueda entender. Y también pongan que la n es el número de lados que tiene la figura. ¿Ok? Vale, entonces en la segunda pregunta quedaría aquí. Algunas figuras tienen igual medida de sus lados, otras diferentes, porque son polígonos regulares y otros irregulares. Hola, sí, digan. ¿Que alguien me habló? Perdón por salirme, pero ¿Pero qué pasó, Grace? Bueno, como que se le va el audio. Vale, chicos, ya tenemos todos ahí escrito todo. Pasamos a la explicacioncita que está ahí. Voy a borrar esto antes de continuar. Profe, lo puede poner otra vez. Es que se veía borroso y no lo vi. Vale, permítame pues. Vale, ya Por está. favor. Vale, en la primera dice cuántos lados tiene cada figura. Hay figuras de 4, de 5 y de 6 lados. Y en la segunda que dice mide todos los ángulos de cada figura, tienen igual medida o diferentes. Dice algunas figuras tienen igual medida, que son este cuadrado, este otro, este pentágono, este el hexágono, y otros que tienen diferentes medidas, como el trapecio y tal vez este. Eso significa que los que tienen igual medida de ángulos son polígonos regulares, porque tienen la misma longitud de sus lados y los mismos ángulos. Los polígonos regulares tienen la misma longitud en sus lados y la misma medida en todos sus ángulos. Esos son los polígonos regulares. O sea que en el triángulo, chicos, el regular sería el triángulo equilátero. ¿Ok? El triángulo equilátero es el triángulo regular. O sea, el polígono regular con 3 lados es el triángulo equilátero. En el cuadrilátero, que es el polígono regular, es el cuadrado, porque tiene igual longitud de lados, igual ángulos. ¿Ya? En el pentágono sería este, que está con igual medida de ángulos, igual longitud de todos los lados. ¿Ya? Vale. Hoy sí pasamos a la explicación. el pentágono parece una casita. Ajá, sí, siempre parece una casita. Sí, la verdad es que de ahí puede, si usted quiere dibujar una casita, de ahí puede sacar la base de un pentágono. Luego está una explicación que dice, un polígono es regular si la medida de sus ángulos y de sus lados son iguales. Eso es un polígono regular, chicos. O sea, regular es que todo está parejo, o sea, todo regular. Cuando a usted le pregunta, ¿cómo estás? Ah, todo regular. Es porque todo está normal, o sea, igual. Y los irregulares, y dice, y un polígono es irregular si alguno de sus lados o de sus ángulos son diferentes. Entonces ahí es cuando usted no dibuja bien un cuadrado, le queda más largo de un lado, entonces ya no es un cuadrado, ya es un cuadrilátero, pero es irregular, un polígono irregular. O sea que cuando ya tienen un lado más largo, un ángulo más pequeño, cuando ya es diferente en los ángulos o en los lados, ahí ya es un polígono irregular. Y al final hay unos ejemplitos de eso. Luego dice polígono con medida igual de sus lados. Vale, chicos. Voy a pasar lista. Espérame antes de continuar ahí. Vale. Entonces dice polígonos con medidas iguales en sus lados. Está este cuadrado que tiene 3, 3 y 3, ¿verdad? La medida de sus lados. Un hexágono que tiene 1.5 de medida de cada uno de sus lados y un pentágono que cada uno de sus lados mide 2 metros, ¿verdad? O sea, ahí es 2 centímetros quizás, pero
lo pone como 2 metros, ¿verdad? O sea, una figura que tiene todos sus lados igual, no importa si está a escala o si está en tamaño real. Luego dice, tienen los lados iguales, que sea es. Y también igual medida de ángulos, que sería como este cuadrado, que tiene todos sus ángulos de 90. Acá el hexágono, que todos sus ángulos No, miden pero me 60 grados. está trabajando. Va, ahí tiene que ser su Inter, porque aquí tengo yo que el pin está en 3. Vale. Entonces, aquí hay un hexágono. Miren, el hexágono dice que cada uno de sus ángulos mide 60 grados. ¿Y cuánto habíamos calculado anteriormente, chicos, con la fórmula? ¿Cuánto mide la suma de los ángulos internos de un hexágono? ¿Cómo era la fórmula? ¿Alguien que me la dé? Y lo voy a hacer en la cálculo. N menos 2. Ajá, n menos 2, o sea, 6 menos 2, para este caso sería 6 menos 2, ¿por cuánto? ¿Por? 60. No, en la fórmula que les di, chicos, en la fórmula que les di. 180. Por 180, ¿verdad? Aquí me da que la suma de los ángulos internos de un hexágono tiene que ser 720. En este, ¿verdad? Tendría que ser 720. Entonces, si yo divido ese 720 entre los 6 ángulos que están ahí, me tendría que dar 60. Vamos a ver si me da 60 entre 6. Me da como resultado 120. Entonces, chicos, esta figura está mal. ¿Ok? Así que táchenle a todos esos ángulos. Cada uno de esos ángulos no mide 60 grados. Incluso si yo uso mi transportador aquí, esto está mal hecho, porque eso no mide 60 grados. Cada uno de esos ángulos mide 120 grados, chicos. Vean que incluso es más abierto que un ángulo recto y le ponen 60. O sea, ahí táchenle, pónganle que está mal el libro y pónganle 120 grados, ¿ok? Para eso me sirve Profe, la fórmula. Hola, Grace. es que había un apagón, pero aquí como en un segundo entonces se reinició igual. Por eso es que tengo faltas de conexión. Ah, bueno, no se preocupe. En mi Todos nos casa también pasa. pasó lo mismo. O sea, es que este día es fecha de pago de Tigo, entonces, sí es de Tigo, ¿verdad? Porque a mí me pasó temprano también. Es fecha de pago, entonces si ya pagó el Inter, entonces se lo reinician para que vuelva el mes. Y por eso es que a veces se va y se regresa. Yo soy Movistar. Ah, pues no sé. Yo, porque contigo me pasa eso, que cada fecha de pago se reinicia para que vuelva el mes. Yo soy Tigo, pero y me va bien el internet ahorita. No, a mí me pasó bien temprano, como a las 6 de la mañana. Solo lo reinician y ya queda. Vale, chicos, miren. Entonces, hay que ponerle a ese hexágono que sus ángulos no miden 60, sino que 120. Y para eso usamos la fórmula, acuérdense. Vamos a ver el Está siguiente. chambón. Ok, vamos a ver el siguiente, que es un pentágono. Entonces, ¿cómo calculo la suma de todos los ángulos internos de este pentágono? ¿Cuánto van a medir si yo sumara esos ángulos? N. N, ¿cuánto sería? N menos. Entonces sería N, ¿cuánto vale en este caso? En un pentágono. ¿Qué número sería N? Menos 72. Pero ¿qué número sería N en la fórmula? 6. No. Aquí tiene 1, 2, Cinco. 3, 4, 5, vale. 5, porque es una figura de 5 lados. 5 menos ¿cuánto? 5 menos... 5 menos 70. No, según la fórmula que les di. 5 menos 2. 5 menos 2 me da 3. Ahora, 3 lo voy a multiplicar por 180. Porque así es la fórmula. Va, 5 menos 2 es 3 por 180. Me da 540. O sea que yo al sumar todos estos ángulos me tendría que dar 540. Vamos a ver si es verdad. 72 por 5 me da. Está mal ese 72, chicos, porque no me da los 540. Entonces,
Yo voy a hacer 3 por 180. 3 por 180. Me da 540 entre 5. Los ángulos de este pentágono tienen que medir 108. Porque 540 entre 5 me da 108, no me da 72. O sea que también está mal este ejercicio. Bórrenle los grados y pónganle que son 108 grados. Para eso nos sirve Cachambón. la fórmula. Para poder verificar si los ángulos están correctos o no. Aquí a saber por qué lo hicieron así. O sea, se equivocaron mucho. Hay que arreglar eso, chicos. Sí, está. Sí, lo hicieron sin cariño. Vale, vamos a ver el siguiente. Dice, sus lados tienen diferentes medidas. No todos sus lados son iguales. Este ya es un polígono irregular, ¿verdad? Porque ya no tiene todos sus laditos iguales y tampoco es este menos, ¿verdad? Tiene una... Estas se llaman bases, ¿verdad? Las que van de forma horizontal. La base de abajo es la base menor y la base mayor. Entonces son diferentes medidas. Entonces no es un polígono regular. Y también dice la medida de sus ángulos es diferente. O sea, este mide 60 grados, este 120. Entonces también eso hace un polígono irregular. Otra cosa, también podría ser un polígono regular. Un polígono irregular si tuviera la misma longitud de sus lados, pero sus ángulos fueran diferentes, sería un polígono irregular. Un ejemplo es el rombo. El rombo tiene sus lados iguales, pero sus ángulos son diferentes. Entonces, ese ya es un polígono irregular. ¿Ok, chicos? Dice, tienen ángulos y medidas diferentes en sus lados. Cada uno es un polígono irregular. Estos son polígonos irregulares y estos son regulares, pero hay que arreglarle los ángulos. ¿Algunas dudas aquí, chicos? ¿Alguien tiene alguna duda? Pero... Sí, dígame. No. No. Seguros, vaya. Yo no, Entonces, profe. ¿cómo sé cuál es la diferencia entre un polígono regular y uno irregular? ¿Cuál es la diferencia? Porque en los polígonos regulares Todos sus ángulos son iguales. En los irregulares, sus ángulos. En los irregulares son líneas De diferente tamaño. Ajá, correcto. O ángulos de diferentes medidas también. Podría ser. La longitud de sus rectas son de diferentes medidas o los ángulos también tienen diferentes medidas. Cualquiera de los dos casos puede ser que haga a un polígono irregular, ¿verdad? Vale, vamos a pasar al primer ejercicio. Que este es solo con simple inspección, ya ni siquiera tiene que usar el transportador. Dice, identifica cuáles de las siguientes figuras son polígonos irregulares y cuáles, bueno, regulares y cuáles son irregulares. Marca con una R o con una I respectivamente. Vale, el primero es una R o una I. Y ¿Verdad? Es un irregular. Y De aquí yo a leguas lo veo que, o sea, está todo disparejo, entonces es un irregular. El segundo, R. R, ¿verdad? R, regular. Y el siguiente, irregular, ¿verdad? Es un cuadrilátero, pero está todo chuequito. Y el último, R. Va, está bien, correcto. Va. Siguiente, vamos a pasar al ejercicio number 2. Dice, investiga si la figura proporcionada es un polígono regular o uno irregular. Según la información proporcionada, cada ángulo mide 60 y cada lado 3 centímetros. ¿Es un polígono regular o un irregular? Regular. regular. ¿Por qué? Regular. Porque Porque dice que cada ángulo mide 60. Irregular porque tiene la Vale, pero vamos a ver, chicos, ¿cuánto les dije yo que medía la suma de los ángulos internos de un triángulo? ¿Cuánto es lo que miden? 180. 180, correcto. Luego lo podemos hacer con la formulita, ¿verdad? Que sería 3 menos 2 es 1 por 180, me da 180. O sea. Entonces, vamos a ver, si 60 sumado 3 veces, o sea, 60 más 60 más 60 me da 180, es porque está bien. 60 más 60 más 60 es 180, sí, correcto. Entonces, no hay pierde, es un polígono regular porque todos sus ángulos y todos sus lados son iguales. Quedaría la respuesta aquí.
La figura es un polígono regular porque tiene lados iguales y ángulos iguales. Entonces, ¿cómo se llama este triángulo? ¿Qué nombre tiene este triángulo, chicos? Según sus lados iguales y sus ángulos iguales. ¿Cómo se llama? Es el de la bandera, chicos. ¿Cómo? Equilátero. Equilátero, ¿verdad? Equilátero. Un triángulo equilátero. Equilátero. Correcto, correcto. Vale, vamos a pasar al número 3. Vaya, en la parte número 3, chicos, dice que traza una línea para unir las figuras con su respuesta. ¿Profe, qué decía Polígono lo del regular. triángulo? Es un triángulo equilátero este. Dice que la figura es un polígono regular porque tiene todos sus lados y sus ángulos iguales. Porque tiene los ángulos y los lados iguales. Por eso es equilátero. Vale, ¿ya unieron, chicos? Aquí unan esto. Me dicen cómo les Sí, profe. Vale, ¿cuántos polígonos regulares hay? ¿Cuántos polígonos regulares hay? 1. Solamente uno. Y irregulares son 3. ¿Cuál es el polígono regular de todos estos? El cuadrado. El cuadrado, ¿verdad? Es el único que va a ir con la línea hacia los polígonos regulares. De ahí todo va a polígono irregular y polígono irregular. Tiene que quedarles algo así. ¿Les quedó así, chicos? Sí, profe. Ok, Sí, pero- ok, vaya. Bien, me parece bien. Vamos a ver el siguiente. Dice, resuelve el siguiente problema. Gonzalo tiene 3 triángulos. Uno equilátero, otro escaleno y otro y último isósceles. Vaya, el equilátero ya vimos que es el que tiene todos sus lados iguales. Un escaleno, ¿qué les dije que era? Todos sus lados principales. Todos sus lados son desiguales o son diferentes, ¿verdad? Porque van Igual. como en Dos escala, ¿verdad? lados iguales y uno diferente. Y el último isósceles es que, correcto, tienen 2 lados iguales y uno diferente, ¿verdad? Igual. Y ese es isósceles. El isósceles es que solo un ladito es diferente y los otros dos son iguales. Luego dice, ¿cuáles son polígonos regulares y cuáles polígonos irregulares? ¿Y por qué? Vale, entonces ahí la respuesta, escríbanmelo ustedes. ¿Por qué sería el uno polígono regular y por qué los otros serían irregulares? Redacten ustedes a ver cómo les queda. Me avisan cuando ya lo hayan escrito. Ya terminé, maestro. Vale, ¿cómo le quedó? ¿Por qué el triángulo equilátero es regular? Porque sus 3 lados son iguales. Ok, En cambio, el isósceles y el es irregular, son irregulares. escaleno. ¿Son irregulares? ¿Por qué? ¿Por qué el isósceles y el escaleno son irregulares? Porque Porque sus lados son desiguales. Ajá, porque no todos sus lados son iguales. Correcto, porque son diferentes sus lados y sus ángulos. Vale, entonces queda así. El único que es un polígono regular es el equilátero, porque tiene sus 3 lados y ángulos iguales. El isósceles y el escaleno son polígonos irregulares porque no tienen sus lados y ángulos que sean iguales entre sí, ¿verdad? Vale, vamos a pasar al último ejercicio de la página 35. Dice, cuenta el número de lados. Quiero ver. Cuenta el número de lados de cada polígono y clasifícalo. Luego responde. Aquí está el que dice hexágono. Hola. Puedo poner la anterior porque no la No la termino. A ver, se miraba. Va. Ahí está. Vale. Le voy a dar un minutico para que lo copie todos bien. Ahí para los que no lo han copiado, también ahí aprovechen a copiarlo. Por si no lo escribieron ustedes, ¿verdad? Aunque ustedes también tenían que haberlo escrito de que cuál es un polígono regular y por qué. Ya, profe. Ya, vale. Entonces, en la siguiente dice, cuenta el número de lados y clasifica el polígono. Vale. Aquí ya me está diciendo que según el nombre
Ya se sabe cuál es. Vaya, un hexágono, ¿cuántos lados tiene? Seis. Seis. Un octógono, o también octágono, ¿verdad? Se puede de las dos formas. ¿Cuántos lados? 8. 8. Un eneágono, ¿cuántos tiene? 9. Y un decágono, 10. 10. Vale. Luego dice, ¿cuántos vértices tiene un heptágono y un eneágono? Vale. ¿Cómo quedaría? ¿Cuántos vértices tiene un heptágono? ¿Cuántos? O sea, un polígono va a tener la misma cantidad de lados que de ángulos, o sea, de vértices. Los vértices son los ángulos, chicos. Entonces, tienen la misma cantidad. Entonces, un heptágono, ¿de cuántos lados es la figura de un heptágono? 7. 7. Entonces, también tiene 7 vértices. Y un eneágono, ¿cuántos tiene? 9. 9, ¿verdad? Entonces sí queda así. Un heptágono, 7. Y el eneágono, 9. Luego dice, ¿cuántos ángulos tiene un decágono y un hexágono? ¿Cuántos tiene el decágono? 10, vale. Porque recuerden, una figura, un polígono va a tener igual cantidad de lados que de ángulos o vértices. Entonces, un decágono tiene 10 y un hexágono, ¿cuántos tiene? 6 ángulos. 6. Entonces tiene que quedar así el decágono 6, 10 y el hexágono 6. Y con eso terminamos.